atraso. El espíritu de atraso, hermano. El espíritu que hace que las personas se atrasen. El espíritu que hace, hermano, que las bendiciones no lleguen en el tiempo que usted y yo lo necesitamos. El espíritu que no hace que usted y yo recibamos esa bendición, hermano, es como un tubo. Un tubo donde la Biblia dice en Proverbios: tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. O sea, Dios derrama esa bendición del cielo para todos nosotros, pero no alcanza a llegar porque se trunca. Amén. Se trunca. Y eso tiene que ver, hermano, porque nosotros a veces o estamos atrasados o estamos, hermano, muy adelantados. ¿Usted no ha visto que cuando, hermano, le van a tirar algo y usted tiene como una coca, la gente como que se corre como para que alinearse? ¿Cierto que sí? Lo mismo pasa con el cielo. Usted y yo tenemos que estar alineados con el cielo, alineados con el tiempo de Dios, con el reloj de Dios. Amén. No con el reloj del mundo, reloj de Dios. Y hablábamos del espíritu de retraso. Hablábamos, hermano, que en Génesis capítulo 15 versículo 13, hermano, dice la palabra que Dios le dice a Jacob que iba a ser llevado el pueblo cautivo durante 400 años. Pero cuando usted y yo leemos Éxodo capítulo 2 23, dice la palabra del Señor que el pueblo fue llevado cautivo 430 años. Y yo les decía que Dios se equivocó. No, sino que se retrasó la promesa. ¿Por qué? Porque, hermano, hay un espíritu que se llama el espíritu de atraso. Atrasa la bendición de Dios. No permite que usted y yo recibamos la bendición. ¿Por qué? Porque no estamos acorde, no nos hemos preparado, no hemos estado alineados con el reloj de Dios. Lo mismo le pasó, hermano, a Daniel. Dice la palabra del Señor que en Daniel capítulo 9, dice la palabra de Dios. Leamos por un momento Daniel capítulo 9. Decíamos que el espíritu de atraso envuelve a las personas, todo lo deja para después, todo lo deja para mañana. No hagamos esto hoy, vamos al culto hoy, no, después, yo voy el domingo, y nos atrasamos toda una semana. No, yo voy después al culto. Nos atrasamos el tiempo de oración, el tiempo de intercesión, el tiempo de la palabra. El espíritu se va quedando, hermano, escaso y se va atrasando. Cuando una persona lleva a un niño, hermano, al veterinario, ¿qué le puede decir? ¿Está atrasado o está bien, cierto? Están despiertos, ¿no? Están pendientes. Al pediatra, ¿no? Cuando se lleva el niño al pediatra, ¿qué pasa? Le dice: ese niño está atrasado, ese niño está adelantado, ese niño está desnutrido, le falta. ¿Cierto que sí? ¿Y qué hay que hacerle? Empezarle a meter nutrientes, empezarle a meter. Solamente con arroz y frijoles no se tiene que meterle vitamina, y tiene que empezarle a meterle suplementos, y tiene que empezar a meter cosas que, o sea, para poder otra vez acomodar a la edad y el peso que tiene que tener. Un niño a tanta edad, eso es como una regla, una escala. A tanta edad tiene que tener una estatura y tiene que tener un peso. Pero en el mundo espiritual, hermano, siempre el apóstol Pablo, usted ve que nos asemeja que como niños, con niños espirituales, adultos espirituales, maduros, ancianos. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Hay personas que tenemos que estar acorde con el tiempo de Dios. Tenemos que estar acorde con la madurez, con la obediencia que estamos haciendo en este tiempo. Pero hay personas que no están acordes al tiempo de Dios. Y hablábamos, hermano, leamos. Tenga allí Daniel. Me adelanté un poco. Tenga allí Daniel y vamos otra vez a Salmos capítulo 31. Esto lo hablamos el martes. Mañana se sube la enseñanza para el que la quiera ver. Salmos capítulo 31. Y miren lo que dice el versículo 15. Dice: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Y hablamos de que se repite la palabra mano, porque cuando usted y yo no estamos en los tiempos de Dios, no estamos en las manos de Dios, estamos en las manos de los enemigos. Cuando usted y yo estamos en la mano de Dios, en los tiempos de Dios, estamos en la mano de Dios. Pero cuando usted y yo no estamos alineados en el tiempo de Dios, estamos en las manos de los
enemigos y los perseguidores. Por eso hay gente que la mantienen persiguiendo. Los demonios mantienen ahí asfixiando, estorbando, colocando angustia, colocando esto, colocando lo otro, porque nos hemos salido del tiempo de Dios. Ahora sí vamos a Daniel. Daniel capítulo 9. En la Biblia vemos retrasos, hermano. Y Dios estableció unos tiempos para que el pueblo de Israel fuera bendecido. Hay un tiempo, hermano, que Dios estableció para que usted y yo seamos bendecidos. Yo le decía a mi esposa al principio, amor, siempre esta situación no va a ser siempre así. Esto tiene que cambiar. Son temporadas. Dios se mueve por temporadas, por ciclos, hermano. Por eso dice Job, te acordarás de esto como de aguas que pasaron. Pero ¿qué pasa? Si nosotros seguimos perdiendo el tiempo, no vamos, hermano, a encarrilarnos con los tiempos de Dios. ¿Qué dice Daniel capítulo 9? Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, hermano, en el versículo 1: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de ¿qué? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Miren, hermanos, Daniel era una persona, dice que tenía una cualidad. ¿El qué era? Era entendido en los tiempos. Usted y yo tenemos que, hermano, primero tener identidad, saber de que usted no está aquí solamente para vivir bueno, de que usted no está aquí solamente para vivir cómodo, de que usted no está aquí solamente para hacer riqueza, sino ser entendido en los tiempos. Estamos en guerra. Usted es un hijo de Dios. 3 amenes nomás. Usted y yo somos hijos de Dios y sabemos que estamos en guerra, de que hay un espíritu, que está el diablo que está estorbando y que nosotros tenemos que cuidar los intereses de nuestro Señor. La Biblia dice que el que cuida los intereses de su Señor tendrá honra. El que cuida la higuera comerá de su fruto. Si usted cuida los intereses de su Señor, de nuestro Dios, usted va a comer del fruto, va a recibir bendición. Eso dice Proverbios, hermano. Pero la gente hoy en día, como está atrasada, se enfoca es en el yo, en necesito, en yo quiero, a mí me gusta, yo necesito un milagro para mí, para mí, para mí. Y aquí me toca que hacer un recorrido por la Biblia, porque cuando Ana pidió para ella, para su propio gusto, por su mala intención, para demostrarle a la otra que sí podía tener hijos, Dios no se lo dio. Pero cuando ya pensó colectivamente en el reino de los cielos, Dios le dio un hijo, Samuel, y le dio más. A veces, hermano, nos pasan cosas que no entendemos, pero Dios sí entiende. A veces pensamos, hermano, que lo que estamos viviendo, hermano, no, esta situación está dura, esta situación es difícil, pero no sabemos que eso es lo que Dios está utilizando para llevarnos al más allá y para beneficiar a toda una nación, hermano. ¿Qué pasó con Ruth? Ruth, hermano, ella andaba con Noemí. Noemí salió llena y volvió vacía, hermano. Ruth siguió a Noemí y no importó, hermano, la comodidad, la incomodidad. Ella dijo, no, yo te seguiré. Ella pudo, hermano, inconscientemente o conscientemente pudo ver el propósito de Dios. ¿Y con quién se casó Ruth? Con Booz. ¿Y de dónde salió la descendencia de David? De Booz. Booz tuvo a Isaí, Obed tuvo a Isaí, Isaí tuvo a David. Y de David salió la descendencia de Jesús. ¿Qué pasó con Esther? Esther no llegó al palacio por ser hermosa solamente, y llegó ahí para vivir cómoda y vivir y comer frutas aquí, uvas. No, ella fue puesta allí con un propósito de salvar al pueblo de Israel de un edicto que Amán colocó. ¿Usted cree que Dios solamente hay por hermosa y colocarla allí? Qué historia tan hermosa. Sí, pero el propósito no era solo eso. Eso es como la espuma. El propósito central era de que Dios necesitaba una reina que tocara el corazón del rey para que anulara el edicto, si no mataba a todos los judíos.
Cuando usted empieza a leer la Biblia, usted empieza a conocer al Dios de la Biblia y usted empieza a entender, Él actúa así. Entonces, si usted ve, hermano, que los que hicieron propósitos personales, difícilmente los tuvieron. Pero cuando usted tiene un propósito del reino, hermano, Dios se lo va a dar. 3 meses nomás. Hermanos, ¿qué pasó con Daniel? Daniel, hermano, tenía todo para llenarse de reclamo con Dios. Cuando lo tiraron, lo fueron a tirar al foso de los leones, él pudo haber clamado: Señor, líbrame, mira que eso es mentira. Señor, mira, eso es mentiroso. Señor, me odian, yo no. Él era una persona entendida en los tiempos. Él vio que su pueblo fue llevado cautivo por los caldeos, y él sabía que eran 70 años. Él sabía, porque él había leído la palabra. No estaba atrasado, él estaba bien acorde con los tiempos. Una de las cosas que tiene, hermano, el que es entendido en los tiempos, sabe moverse en el reino de los cielos, sabe qué hacer. Está en los tiempos de oración, en los tiempos de ayuno, va a los cultos, lee la Biblia, hermano, ora, ayuna, se aparta del pecado. ¿Sabe por qué? Porque es entendido, sabe de que estamos en guerra y está preparado. Y cuando usted está entendido en los tiempos, ¿usted qué hace? Usted, hermano, tiene revelación. Dios te va a decir qué hacer, Dios te va a decir qué tienes que hacer. ¿Por qué? Porque usted es una persona con mentalidad de reino, con mentalidad de gobierno. No piensa en su casa y en usted solo, sino que piensas en el pueblo de Dios, en el propósito eterno de Dios. Daniel tenía ese pensamiento. Él iba más allá. Hoy hay muchos cristianos que solamente ves aquí: Señor, dame un milagro económico, Señor, sáname. Y el reino y todo lo que se necesita y el propósito de Dios, eso se llama egoísmo, hermano. Mire, cuando uno tiene ese pensamiento de reino, hermano, Dios todo se lo va a añadir. Dios dice: buscad primero tus necesidades y tu casa y tu satisfacción, y lo demás no. Busque el reino. ¿Y qué es el reino? Pues el reino de Dios, el gobierno invisible de Dios. Padre, oro por la iglesia, me meto en ayuno por las almas. Señor, aquí estoy para reprender, echar fuera al diablo de esta ciudad. Eso es pensamiento de gobierno, no personal. ¿Y qué va a hacer Dios? Mire con Daniel, él pudo haber orado para que solamente, y ya era gobernador, era principal de los sátrapas, hermano. Él se había podido relajar, pero él era entendido en los tiempos, y dice la Biblia que él era inteligente. Entendido en los tiempos, entendido. La gente hoy en día, hermano, por eso es que el poder de Dios menguó, porque piensan es en su propio propósito. Pedís y no sabéis pedir, porque pedís para vuestros deleites. Hermano, Dios no tiene problema que usted y yo disfrutemos. Yo decía, pero bueno, ¿qué es lo que quiere decir con ese versículo entonces? Porque la gente pide solamente para ellos y no pide para que el reino se establezca en un lugar. Si el reino se establece en un lugar, todos los deleites los va a tener. David, hermano, no se puso a pelear con la razón. Perdón, Daniel no se puso a pelear con la razón, hermano. Él no se puso a pelear con la razón. No se puso a pelear con nada de eso. Porque la razón no grita. La razón no grita, hermano. Hay personas que se ponen no, que es que yo tengo la razón, que es que yo esto, que lo otro, que es que, pero es que yo soy el hijo de Dios, yo soy el profeta y yo no he hecho nada, Señor, y se ponen a gritar. No, la razón se expresa. Cuando usted menos piense, todos quedaron avergonzados y Dios lo exaltó. Pero cuando usted tiene un pensamiento de reino, pensamiento de reino colectivo, Padre, mira las almas, Señor, mira los problemas. Yo me voy a meter en ayuno por estas personas, Señor, por los nuevos. Padre, mira las personas que están llegando, los que no han vuelto. Padre, oro por ellos. Eso es pensamiento de reino de esta ciudad. Hay muchas personas que les gusta volar con otras cosas, otros países, y no, como vuelvo y les digo, no se unen a la visión de aquí. Es una estrategia de Satanás.
Son estrategias del diablo. Pero pastores, no estoy haciendo nada malo. No, pero te estorba y no te hace rendir. Sí. Vamos a leer, hermano, Amós capítulo 3, versículo 8. 3:7. Amós 3:7. Una cosa es lo que uno ve y otra cosa es lo que Dios está haciendo, hermano. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hermanos, ¿por qué el diablo no quiere que usted ore, que usted ayune, que usted? Porque el diablo sabe, hermano, haga de cuenta que, mire, si una persona fuera el diablo, él sabe que si llega el mensaje a esa persona, si esa persona no se atrasa y está alineada con el tiempo de Dios, esa palabra le va a llegar a esa persona. ¿Y qué va a pasar? Esa persona va a declarar en el mundo natural una palabra que viene del mundo espiritual. Y para poder que eso se efectúe y se active ese diseño y se cree ese diseño en el mundo físico, tiene que, hermano, decirla una persona. Dios estableció que todo lo que va a hacer aquí en la tierra va a ser a través de usted y de mí. Uno nomás, el resto no. Bueno, a través de mí, Señor, yo recibo esa palabra. Entonces, cuando Dios manda la palabra del cielo, ¿qué pasa? La persona la recibe porque es entendida en los tiempos y la declara y se activa ese diseño y los principados tiemblan. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel fue entendido en los tiempos, hermano. Leamos otra vez. Leamos Daniel. Allá atrásito. Daniel 10. Vamos a Daniel 10. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era ¿cómo? Era verdadera. ¿Y el conflicto cómo era? Era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Mira, hermano, Dios le ha dado palabra a usted, me ha dado palabra a mí, nos ha dado promesas. La palabra no se mide por el conflicto. El conflicto puede ser muy grande, pero Señor, usted le dio una palabra. Ah, no, bueno, a mí sí me la dio. El Señor a mí me dio una palabra, hermano. Si usted le dio una palabra, no piense que por el conflicto se va a anular la palabra. Se va a cumplir, pero ¿qué hay que hacer? Hay que ser entendido en los tiempos y hay que tener inteligencia en la visión, en lo que el Señor está mostrando en este tiempo. Si no somos entendidos en este tiempo, vamos a ser personas que nacemos, crecemos, nos alimentamos, nos reproducimos y nos morimos. Sin entender, sin que alcancemos a entender lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces son personas que están enredadas con la economía, personas que están enredadas con enfermedades, personas que están enredadas con problemas, personas que están enredadas con situaciones, hermano. Cuando usted y yo somos entendidos en los tiempos, nos preocupamos son por las cosas más allá, no con problemas, hermano, caseros, no con problemas, hermano, personales. Eso Dios lo va a resolver. No, todavía no lo convenzo. Bueno, va a seguir predicando hasta que lo convenza. Hermano, esos problemas caseros Dios los va a resolver. Esos problemitas de la familia, esos problemas, hermano, son cosas pequeñas. El problema económico, el problema del hijo, de la hija, de aquí, de allá, que me lele, que aquí, que allá, eso lo va a resolver el Señor. Pero Él quiere que usted vea y tenga una mentalidad de gobierno, un pensamiento de reino, hermano. Por eso pedimos y no sabemos pedir, porque pedimos para nuestros deleites, no para los deleites de todo el pueblo. ¿Ah? Cuando usted y yo, hermanos, somos entendidos en los tiempos, por eso el diablo envía ese espíritu de atraso. Porque el espíritu de atraso hace que usted y yo no estemos alineados con el tiempo. Y al no estar alineados con el tiempo, no podemos ser entendidos. Estamos preocupándonos por otras cosas.
preocupándonos y afanados. ¿Con qué me caso? Esto, que qué estudio, que lo otro. Hermano, cuando usted tiene una mentalidad más allá, el Señor le va a revelar. Eso, como Abraham, hermano. Abraham estaba preocupado por un hijo. Esa era la piedra en el zapato. Y Dios lo sacó de la campaña. Venga, mijo, mire todas las estrellas, todo, la descendencia así va a ser su descendencia. No se me ponga allí clavado en un solo punto. Y a veces nosotros nos embotellamos en una situación cuando hay toda una vida por delante, hay un Dios eterno a quien obedecer. Hermano, el reino de los cielos hay que establecerlo aquí. Y usted es el embajador. ¿Ah, no? Bueno, yo soy el embajador del reino de los cielos. Usted es la expresión visible del reino de los cielos. Usted es el que Dios va a utilizar para ganarse esta ciudad. Cuando usted piensa así, un pensamiento de ciudad, el Señor, su casa se la... No, hermano, rapidito. Cuando usted piensa, hermano, en el reino, las demás cosas van a ser añadidas. Todas, hermano, todas van a ser añadidas. Leamos Daniel capítulo 10, sigamos allí, en el versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, ¿qué sigue diciendo? A entender, ¿qué más? Miren, hermanos, Daniel no había dicho la palabra, hermano, ¿y qué pasó? Ya Dios había enviado una respuesta. Porque cuando usted es una persona entendida en los tiempos, cuando usted y yo somos inteligentes en la visión, ¿qué va a pasar? Hermano, apenas usted ya tiene la intención de hacer lo que tenemos que hacer por todo un pueblo, por toda una nación, hermano, ya Dios envía la palabra. Dios la envía. El príncipe de Persia se metió en un problema grande. Por eso le tocó que mandar a pedir ayuda al príncipe de Grecia. Porque una palabra, hermano, aquí no estamos hablando, hermano, de muchos sacrificios, no, una palabra que Dios le envía a usted, que usted la active en el reino en el reino, aquí en lo físico, hermano, el diablo tiembla y tiene que salir corriendo. Y lo que antes era imposible es posible. Lo que antes no avanzaba, avanza. Lo que antes parecía imposible va a quedar fácil, hermano. Pero eso es lo que tenemos que ser entendidos en los tiempos. Hermano, no dejarnos atrasar. Estar usted allí pegado, respirándole la nuca en los tiempos, en el reloj de Dios. Allí, aquí estoy, Señor. No, persistentes en la oración, dice la Biblia. Hay cosas en que usted y yo tenemos que ser persistentes. En congregarnos, en la oración, en buscar su presencia. A veces Dios lo pone a hacer cosas que usted no le entiende, hermano, pero es para un propósito colectivo. Mire, David, Dios lo colocó, Dios permitió que fuera rechazado. Dicen que fue producto de un adulterio, que fuera rechazado y fuera a pastorear ovejas. Pero si no hubiera sido por eso, no había tenido tiempo libre para conocer a Dios, para adorarlo y para conocer el corazón de Dios, para ser el rey de Israel y gobernar e introducir a una nación en un sacerdocio de adoración. ¿Sí ve el trasfondo de las cosas? Si él hubiera nacido, así como los hijos, como Eliab, como Abinadab, como Sama, hubiera nacido así, mire, los hermanos estaban en el campo de batalla. ¿Era malo? No, era bueno, porque estaban allá peleando. Pero resulta que con una piedrita, ese hombre derribó a un gigante y todos los filisteos les cayó el temor. Con una piedrita. Allí no valió la fuerza bruta, no valió, hermano, la apariencia, sino la piedra, que él estuviera en comunión con el Señor. Cuando usted y yo somos entendidos, las cosas son más fáciles, porque Dios te va a dar una palabra, te lo va a revelar a ti primero. ¿Y qué va a pasar? Lo va a hacer Dios a través de ti. Ese es el negocio que Dios tiene con usted y conmigo, de que todo lo que va a hacer aquí en la tierra se lo dice a usted primero y lo dice. Pero ¿por qué Dios no? Dios está buscando a quien decirle el secreto, lo que va a hacer, pero no encuentra. ¿Por qué, pastor? Porque hay personas que están atrasadas. Después, el domingo voy, después ayuno, después leo la Biblia, después oro, después me levanto a orar, después. Ese es el espíritu que hace que no nos alineemos con Dios.
Yo sé que suena fastidioso, hermano, y cansón, pero eso es lo que me pone a mí el Señor a decir. De verdad, hermano, usted y yo tenemos que alinearnos con Dios. No estamos en vacaciones, estamos en guerra. Estamos en guerra. En primer libro de Samuel, hermano, dice que murió Samuel. En su casa lo lee. Primer libro de Samuel, capítulo 25, dice: y murió Samuel. ¿Y qué pasó con Samuel? Samuel era el profeta de Dios. Samuel era, hermano, fue el último juez de Israel. Y muere Samuel, hermano. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios ahí en el versículo que dice, sigue, dice que el pueblo de Israel estaba llorando a Samuel y estaba de luto. Y en el versículo que sigue dice que David se fue al desierto de Parán. Decía, ¿por qué el desierto de Parán? Resulta que en el desierto de Parán, allí era donde paró el pueblo de Israel, hicieron tabernáculo y se manifestó el poder de Dios. Él fue a buscar la presencia de Dios. Él no se quedó llorando como los otros, sino que fue a buscar la presencia de Dios para que el fuego se mantuviera. Pero hermano, ay, el pastor se fue, ay, la pastora, ay, tan bueno que era el pastor fulano de tal. No, usted y yo busquemos el fuego a mantener encendida la iglesia. Señor, que lo que llegue no se vaya. Ese espíritu de apatía, ese espíritu que quiere sacar a la gente, Padre, lo echo fuera. Busqué entre los hombres quien hiciera vaya. ¿Por qué? Porque estamos enredados. Señor, regálame esto, regálame a mí. No pensamos como cuerpo, pensamos como extremidad. Y eso hace que usted y yo volvamos sensibles, nos volvamos insensibles. Y somos la parte del cuerpo de Cristo. Pero de tanta insensibilidad, hermanos, ya no hay partes del cuerpo, sino que nos volvimos prótesis. Una prótesis del cuerpo de Cristo. Sí, hermano, y una prótesis no siente. Hay gente que tiene una pata, hermano, de plástico de palo, y usted le puede dar con un palo y no siente, porque ya no es sensible. Y eso es lo que ha pasado con la Iglesia Universal, hermano. Ya la gente no siente por el otro, no le duele el dolor ajeno, no le duele el dolor del hermano, no le duele, ya no se ora por nadie. Solamente, Señor, yo y mi familia, yo y mi familia, yo y mi familia. Por eso dice, no, ese no ha entendido. Cuando esa persona entienda, el propósito mío es del reino, no individual, voy a traer una respuesta. Es que, hermano, esa palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. No dice que las cosas personales, el reino. ¿Cuál es el reino? El reino, hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Las almas. De preocuparnos, pastor, la hermana fulana tal no ha vuelto, pastor, camine, vamos y la visitamos, pastor. Le está pasando esta situación, pastor, ¿qué hacemos? Yo no me voy a enojar por eso. Eso es ser uno diligente y entendido en los tiempos. Sí, hermano, no mirar por su propio. El espíritu de atraso hace eso, hermano. El espíritu de atraso hace que la persona no sea diligente y no se alinee con la voluntad de Dios. No se alinee con la voluntad de Dios, no con la voluntad del hombre. Entonces, por eso la gente anda persiguiendo cosas que las va a seguir persiguiendo. Porque la Biblia dice que cuando la persona persigue las riquezas, le van a salir alas como el alba. Y va a salir volando, hermano. Pero cuando usted persigue a Dios, la riqueza lo persiguen a usted. Si seguimos persiguiendo la riqueza, la plata, le van a salir alas y vamos a estar queriéndolas alcanzar. Son una ilusión. No van a llegar, hermano. Pero si usted persigue a Dios, las riquezas te van a perseguir a ti. Eso lo dice la Biblia. Amén. Mire lo que sigue diciendo, hermano. Dice el 12. Entonces me dijo Daniel. ¿Qué dice el 12? Léalo. Miren, hermanos, ¿a causa de cuáles palabras ha venido? Mire, ¿usted quiere que Dios venga cuando usted lo llama? Uy, 2 amenes nomás. Bueno, el resto no quiere que venga.
Hermano, mire, si usted quiere que Dios venga, usted y yo tenemos que ser entendidos en los tiempos y tenemos que estar alineados con Dios. No en el reloj humano, hermano, porque el reloj humano busca otras cosas. Se preocupa por cosas que no tienen, no. A la final, hermano, se van a quedar aquí. Gente se preocupa por carros, por plata, por empresas, por ropa, y todo esto se va a quedar aquí. Cuando usted y yo nos muramos, eso se va a quedar. Todo eso se va a quedar aquí. Pero cuando usted se preocupa y pone la mirada en el invisible, y hermano, en las cosas de arriba, dice la Biblia que usted va a resucitar. En el espíritu usted se le van a abrir los ojos y usted va a poder, se le van a abrir los ojos del entendimiento. Porque usted empieza a ver las cosas como las ve Dios. Si entresacares lo precioso de lo vil, ¿qué va a pasar? ¿Seréis como qué? ¿Seréis como qué? Como mi boca, hermano. Mire, cuando alguien se muere, ¿qué pasó con Samuel cuando se murió? Le empezaron a llorar y a llorar y a llorar. David tuvo otro pensamiento, otra forma de pensar. Cuando alguien se muere, ¿qué pasa? ¿Se empiezan a acordar de qué? De las buenas obras. ¿Y qué más? Dicen, ay, tan bueno que era, ¿sí o no? Tan bueno que era esa persona, y tomando café y, no, esa persona, hasta uno cruza la pierna, tan buena persona que era, y toma café y eso, vaya a hable mal del muerto y verá. Y eso pasan toda la noche hablando y que, ay, yo me acuerdo cuando venía tan buena gente. Es que como él no había nadie. Usted sabe que no hay muerto malo. Hermano, Dios vino a resucitar. Hermano, mira, hay gente que Dios los utilizó hace como 5 años, tuvieron una visión, Dios les bendijo. Pero hermano, ya el Dios es un Dios de ahora. El Dios que tenemos es un Dios de ahora. Él vive en el eterno presente. Él no vive de recuerdos, hermano. El ser humano es el que quiere vivir de recuerdos. No, me usó tal, me usó allá. Eso también hace que uno se atrase, porque dice la Biblia, no os acordéis de cosas pasadas. He aquí yo hago cosa nueva. Ya me utilizó ayer, sí, pero tenemos que ir de crecimiento en crecimiento en crecimiento. Porque la gente, hermano, empieza a acordarse y, ay, yo lo bueno que era antes, yo lo que ayunaba, ay, hace 5 años. Mire, hermano, Dios quiere despertar esa gloria en usted nuevamente y darle más. Darle más, darle más. Esa unción, hermano, darle más, darle más. Porque es que uno mantiene viviendo de recuerdos del pasado. Es que yo era esto, y viviendo de glorias pasadas, de glorias viejas, de unciones prestadas, de lo que yo vivía antes, de lo que hice antes. Eso ya pasó. Dios vive es en el ahora, en el ahora. Dios es un Dios del ahora, no es un Dios del ayer. Él no cambia, pero Él quiere hacer algo nuevo con usted y conmigo. ¿Ningún amén? Dios quiere hacer algo, hermano, algo diferente. Él quiere levantar hombres, mujeres, con poder, con dones, con ministerio. Él quiere utilizarnos. Él quiere, hermano, enviarnos a las naciones, ganar ciudades, darle un ministerio. Te voy a regalar un departamento para que seas el apóstol de un departamento. Uy, 2 amenes nomás. El espíritu de atrás hace hasta perder la pasión. Porque dice, no, yo ya qué. No, yo ya tengo mi vida. ¿Sabe qué es el error del ser humano? Que piensa que tiene la vida ya definida, que ya se le acabó, que ya. De que como ya tiene un trabajo, tiene una pensión o tiene eso, ya la vida ya se le acabó. Ese es el pensamiento del ser humano. Pero cuando usted ha entendido en los tiempos, Dios le puede dar un ministerio a cualquiera de ustedes. Y resulta que le da la unción, le da el poder para una nación. No, usted no lo cree. Hermano, ¿qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con Abraham? Le dio un hijo a los 99 años. ¿Qué pasó con Moisés? A los 40 años, hermano, a los 80 años empezó el ministerio. A los 40 años salió de Egipto, 40 años duró cuidándole las ovejas a su suegro, Yetro, y a los 80 años empezó el ministerio. Aquí ninguno tiene 80, ¿cierto que no? O sea que estamos jovencitos, ¿cierto que sí?
Hermano, Dios le puede dar el ministerio a usted así. Mire, el dueño de KFC, ¿se acuerdan? El dueño de Kentucky Fried Chicken, ¿se han comido ese pollo? Ninguno. Bueno, los que empiecen a conocer el pollo rico. No le estoy haciendo propaganda, pero KFC es una K, una F y una C. Kentucky Fried Chicken, pollo frito de Kentucky. Ese pollo, el dueño de esa franquicia, el hombre empezó viejo, como a los 70 años, hermano, a tener un restaurante en una gasolinera. Y el hombre tenía buen sazón y eso le hacían cola. Y al último empezó, hermano, como llegó una recesión, una escasez, y resulta que él cogió la receta del pollo y empezó a ir a los restaurantes a promocionar su pollo. Y él se volvió millonario, fue de viejo, como a los 80 años, 80 y pico, se volvió millonario, pero ya a los 80. Y ese señor dejó un legado. Ese pollo es los mejores pollos del mundo, fritos. La persona piensa que porque ya tiene una edad, o porque ya tuvo una persona, un esposo, una esposa, o porque ya tiene un trabajo y ya está, ya se pensionó, ya se le acabó la vida. No, eso es lo que dice el sistema. Pero Dios dice otra cosa. Dios dice otra cosa. Yo conozco personas, hermano, que Dios las ha llamado al ministerio tarde. Tarde las ha llamado. Puede darle 5, 6, 10 años, 15 años gloriosos en el poder de Dios, y después se las lleva. Dios usa el que Él quiere. Si usó una burra, imagínense, ese es el consuelo que usted y yo tenemos que tener. Si usó una burra, no me va a poder utilizar a mí o a usted. ¿Cierto que sí o no? Entonces, porque es que el sistema piensa que porque la gente es joven, la va a utilizar joven, que cuando ya pasa de cierta edad, ya es inservible. Ayer fui a jugar un partido de fútbol, hermano, en un campeonato que me invitaron. Y me dio risa y mi esposa se rió, ella se está riendo. Resulta que tiene que meter 2 personas de 40 años. Entonces cuando yo llegué, hacía falta una persona de 40 años. Entonces me dijo, cámbiese. Y yo entré. Entonces me dijo, él pues, de 40, es veterano, listo, para adentro. Y yo dije, dentro de mí, veterano. Y me dio risa. Porque para el mundo, hermano, después de los 30 ya la gente ya es veterana. Mejor dicho, ya está vieja, ya va para el cementerio. Ese es el pensamiento del ser humano. Pero en el Señor, hermano, no existe eso. Caleb, a los 90 años, él tenía las fuerzas, hermano. Dios le dio para que conquistara otro monte. Dígale, Señor. Mire, yo he escuchado de personas que le han dicho, Señor, ya son viejos, y el Señor, a mí me gustaría que usted me usara lo último que me queda de vida. Úsame, Señor, que sea un dolor una pesadilla para el diablo. Si tiene 70, 80 años, decirle, ¿sabe qué, Dios? Señor, yo sé que usted es una persona que es incomprendible, Señor. Señor, úseme a mí, Señor, úseme, así sea un año, pero que sea una pesadilla para las tinieblas, Señor. Yo lo desafío a usted en eso. Le diga, Señor, yo en toda mi vida fui una persona del común y corriente. Pero Señor, usted que es loco así como yo, Señor, úseme. Que el diablo cuando me escuche mi nombre le dé fastidio. Y sienta como que le duele porque fui una pesadilla, fui peligroso para él. Yo le digo, Señor, yo quiero, Señor, dejar un legado. Yo quiero no dejar pasar por aquí, por la tierra, y como que nadie lo conoció. No, que cuando el diablo escucha mi nombre, hermano, le dé susto. Se dijo, uy, me dio batalla, hasta que menos mal que Dios se lo llevó. Qué persona tan fastidiosa. Claro, que ora, que ayuna, que le echaba fuera a los demonios. Mejor, hermano, que se vuelva usted, que el infierno tiemble cuando escuche su nombre, hermano. Pero el espíritu de atraso llena de conformismo a las personas. Sí, hermano. Hay personas que Dios las ha usado 1 año, 6 meses. Pero han sido los 6 meses más gloriosos de su vida. Kathryn Kuhlman habla de un hombre en el libro. La historia habla de que un hombre, un boliviano, el hombre murió aquí en Colombia. Lo mataron. El hombre, busca en la historia y verá. El hombre fue a una campaña de Kathryn Kuhlman en Estados Unidos, no alcanzó a entrar.
Y dice que era tan glorioso el culto, hermano, que ese hombre se puso también a predicar afuera. Y eso la gente se agolpó más que adentro. Y esa mujer de Kathryn Kuhlman se alegró porque cuando usted es entendido en los tiempos, usted en vez de ser envidioso, usted es una persona que le agrada porque se une. Usted, gloria a Dios, le da alegría porque Dios usa a los demás. Entonces ella se alegró y ese hombre viajó para Bolivia y trajo un avivamiento a Bolivia. Y resulta que Dios le mostró y le dijo el día que se iba a morir y dónde iba a morir. Y murió acá en Colombia. Y murió joven. Los años que él tuvo los tuvo gloriosos, pero hermano, fue una cosa impresionante, una pesadilla para el diablo. Dígale, Señor, úseme, Padre. ¿Qué te cuesta, Señor? Úsame, Señor. Tengo 2 años de vida, 3 años de vida, 10. Señor, que sean para ti. Pero el espíritu trazo no hace que las personas sean entendidas, les hace perder el tiempo en redes sociales, en bobadas, perdónenme la palabra, y pasó desapercibida la persona. Y cuando llega allá, si es que llega, mire todo lo que usted pudo haber logrado y no lo lograste.